Bien, hola y bienvenidos a nuestro nuevo video tutorial sobre la clase de Access. En esta ocasión vamos a estar creando tres tablas y relacionándolas. Vamos a entrar a Access. Vamos a darle aquí, base de datos en blanco. Esta se va a llamar, vamos a grabar en el escritorio. Se va a llamar tarea 2 informática. Y le damos a crear. Cerramos. Nuestra primera tabla se va a llamar la tabla de clientes. Va a tener ID cliente. Va a ser número. Clave principal. Vamos a ponerle autonumérico ahí. Entonces tenemos nombre. Texto corto. 25. Apellido. Texto corto de 25. Teléfono. Texto corto de 10. Y máscara de entrada tenemos 3, 1, 2, 3. Aquí vamos a tener ID vendedor, va a ser número, aquí ponemos que es un entero. Entonces aquí debajo donde dice regla de validación, como son 10 vendedores solamente que yo voy a poner, yo voy a tener que ese número que yo voy a introducir tiene que ser mayor a 0 y menor a 11. Esto es para que solamente acepte los números del 1 al 10. Y de zona, número, aquí voy a elegir entero. Y como solamente son 4 zonas, norte, sur, este y oeste, 1, 2, 3, 4, yo voy a tener aquí que la regla de validación es mayor a 0 y menor a 5, es decir, 1, 2, 3 y 4. Voy a grabar mi tabla de clientes, la mayúscula es lo más recomendable, y le doy a aceptar y cierro. Vamos a hacer ahora la tabla de vendedor, ID vendedor. Este va a ser numérico, pues lo voy a poner yo los números uno a uno. Va a ser un entero y aquí le voy a poner clave principal, que voy a poner nombre del vendedor, texto corto 25, apellido, tenemos aquí texto corto también de 25 y sueldo, que va a ser moneda. El sueldo lo voy a poner aquí una regla de validación que es mayor. Imagínense que el sueldo mínimo de la compañía es 15,000 pesos. Entonces el sueldo tiene que ser mayor a 15,000 y el sueldo máximo de la compañía son 100,000 pesos. Entonces yo lo voy a poner $100,001. Muy bien. Grabo mi tabla que se va a llamar vendedor. Solamente me falta hacer una última tabla. Esto va a llamar zona, va a ser número, pues lo voy a entrar yo directamente. Aquí voy a elegir entero. Y descripción. Es saber texto corto. Va a ser el 10. El ID zona es clave principal. Y listo. Zona.
Entonces ahora voy a, ya que tengo mis 3 tablas creadas, voy a crear la relación de las tablas. Vamos a darle aquí a herramienta de base de datos, relaciones. Entonces voy a agregar las 3 tablas. Cliente le doy a agregar, vendedor le doy a agregar y zona le doy a agregar. Entonces, si yo veo, aquí yo tengo el campo ID de vendedor y aquí tengo el campo ID de vendedor. Yo lo arrastro hasta aquí y le doy a crear. Y aquí ID de zona con ID de zona. Lo arrastro y le doy a crear. Grabo mi relación y ahora entonces voy a comenzar a entrar los datos. Yo les dije a ustedes que lo vamos a entrar primero el de zona, después el de vendedor y después el de cliente. Para zona le damos doble clic, entonces la zona 1 se va a llamar este, la zona 2 oeste, la zona 3 norte, la zona 4 sur. Y ya, grabo mi tabla. Ahora la del vendedor, voy a poner el vendedor 1, se va a llamar Juan Pacheco. Y miren esto, como yo le puse que tiene que ser mayor a 15.000, si yo le pongo 10.000, ahí él me da un error. Tengo que ponerle un número entre 15.000 y 100.000. Vamos a ponerle 16.000. Segundo vendedor, María Efigenia. Vamos a ponerle 25.000. Yo le voy a dar a pausa para yo poner 10 vendedores y no tener que durar tanto haciendo el video. Un segundito. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestros 10 vendedores en orden. Los escribí. Y entonces vamos a grabar la tabla de vendedores y a cerrar. Por último voy aquí a la tabla de clientes, como cliente autonumérico, le doy a enter ahora mismo. Entonces vamos a comenzar. Fefita, la grande. Como pusimos máscara de entrada 809, ven cómo sale el guión. Entonces en ID de vendedor el número tiene que ser entre 1 y 10 solamente. Si yo pongo 15, me va a dar un error porque yo puse una regla de validación. Tengo que ponerlo, por ejemplo, el 5. Y de zona es del 1 al 4 solamente. Si pongo 6, me da un error. Entonces ahí tengo que poner 1. Vamos a entrar aquí. Pedro Infante. Y de vendedor 3. Y de zona 2. Vicente Fernández. Aquí voy a poner 1. Aquí vamos a poner Ana Gabriel. El vendedor el 6 y la zona 3. El 5, aquí vamos a poner Ana Milka García. Y de vendedor 7 y la zona 2. Y así sucesivamente. Ustedes van a llenar por lo menos 20 registros. Y grabamos. Entonces usted me dice, ok, profesor, ya yo tengo las tablas hechas, ya yo tengo la relación creada y yo tengo aquí que llené mis tablas. Pero por ejemplo aquí en ID de vendedor yo no veo cómo se llama el vendedor, yo solamente veo un número. Y aquí en ID de zona yo no veo cómo se llama la zona, yo solamente veo esto de aquí. Entonces ahora vamos a hacer un procedimiento nuevo. Yo lo iba a explicar esta semana que venía, pero vamos a explicarlo ahora. De cómo entonces yo uno la información de las 3 tablas para que después del ID de vendedor me salga el nombre del vendedor y después del ID de zona me salga el nombre de la zona. Entonces vamos a darle a crear y vamos a darle a consulta. Vamos a ver, lo estamos buscando por aquí. Ok, aquí, asistente para consultas. Entonces yo le digo que asistente para consulta sencilla, aceptar. De la tabla cliente yo voy a agregar el ID del cliente, el nombre del cliente, el teléfono y el ID del vendedor. Ahora, después del número del vendedor, yo voy a ir a la tabla de vendedores y voy a agregar el nombre
y el apellido del vendedor. Vuelvo aquí a la tabla de clientes, voy a poner la zona, selecciono la tabla de zona y me interesa saber cómo se llama esa zona. Es decir, aquí yo voy a tener todos los campos de la tabla cliente, pero después del I de vendedor voy a poner el nombre del vendedor y el apellido del vendedor, y después de la zona voy a poner la descripción de la zona. Le doy a siguiente, aquí le doy a siguiente otra vez, aquí le voy a poner en mayúscula consulta clientes y le doy a finalizar. Entonces, si ustedes ven aquí ahora, yo tengo, aparte de los datos del cliente, cuando tengo aquí el ID de vendedor, me sale el nombre y el apellido del vendedor, y cuando escribo entonces la zona, aquí me sale la descripción de la zona. Si yo lleno un campo nuevo, vamos a llenar uno ahí, Quinito Méndez, lleno el teléfono, inmediatamente yo le doy a I de vendedor, por ejemplo 5, él me va a leer quién es el vendedor número 5. Si le doy al vendedor 4, me va a leer quién es el vendedor 4, 8 y así sucesivamente. Y por último, entonces, si lleno, esa zona no va, ¿verdad? Da un error, como yo les enseñé. Si pongo la zona 1, me dice que es este, la zona 2 oeste, la zona 3 norte y la zona 4 sur, de manera automática. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar para no seguir agregándole cosas. En un nuevo video la próxima semana vamos a seguir trabajando con esta base de datos, así que no la borren, déjenla ahí guardada. Mientras tanto hagan esta práctica, envíenmela por correo, ojalá que pueda hacer hoy para que no tengan que hacerlo el fin de semana y este fin de semana puedan descansar y pasarlo muy bien. Muchísimas gracias por todo, se les quiere un paquetón y seguimos en contacto. Bye bye.